irrupción de Gabriel Boric como candidato presidencial de Convergencia Social, se encendió la discusión sobre las eventuales primarias en la oposición. A la espera de la postura de los otros partidos del Frente Amplio, otros presidenciables como Paula Narváez y también Jadwe valoraron la candidatura. Analizamos el escenario electoral junto a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola María, muy buenos días. Marco, preguntarte primero por esta irrupción de Gabriel Boric en este escenario presidencial. ¿Cómo se ve esta figura? ¿Cuál es su votante? ¿A qué público, a qué votante quiere apuntar Gabriel Boric tras lanzar esta candidatura presidencial? Bueno, básicamente al establecerse esta candidatura que tiene que ser confirmada por el resto de los partidos del Frente Amplio, recordemos que para poder ser candidato, si lo quiere ser por Convergencia Social, su partido en el cual milita tendría que juntar 24.000 firmas más para poder cumplir con los requisitos que establece la ley. Otra cosa es si Revolución Democrática, que es un partido constituido en todo el país, finalmente y formalmente decide apoyarlo. Eso podría de alguna manera despejar esa dificultad. ¿A quiénes apela fundamentalmente la candidatura de Gabriel Boric, el diputado? Fundamentalmente a aquellas personas descontentos de lo que ha sido la manera en que se ha administrado el poder en los últimos 30 años. Buena parte de ellos se expresaron en el estallido social de octubre del año 2019 y por lo tanto es un electorado más bien joven, muy crítico, muy impugnador del sistema, ¿no? Como lo fue en su principio también el propio Boric, y por lo tanto es un electorado que, si bien es cierto, es un poco más volátil, porque no sabemos muy bien en cuáles son sus posiciones. Sí sabemos que de alguna manera es fuertemente impugnador, como decía antes, del sistema político, de los partidos políticos tradicionales, ¿no es cierto?, y de la manera de hacer política. Creo que esos son los elementos que caracterizan a ese electorado al que podría apelar Gabriel Boric. ¿Puede ser un electorado similar al que tuvo en su momento Beatriz Sánchez o quizás ya ha cambiado un poco desde esa elección hasta ahora? Porque Gabriel Boric igual ya lleva un tiempo en el Parlamento. Hemos visto que ha tenido algunos altercados con gente en la vía pública cuando él se presenta. Hay gente que lo ve como de la política tradicional. Quizás eso le puede pesar un poco a la candidatura, no tener el mismo impacto que en su momento tuvo, por ejemplo, Beatriz Sánchez en su candidatura del Frente Amplio. En general, yo diría, Marián, que estamos hablando de un electorado que se configura a partir de la elección del 2009, cuando ganan esa oportunidad, como digamos, cuando Marco Enrique Dominami saca el 20% de los votos, se ha mantenido de manera constante ese porcentaje de voto y Beatriz Sánchez también tuvo esa votación en la última elección del año 2017. Por lo tanto, estamos apuntando a un electorado que se descolgó hace tiempo de lo que era la coalición de centroizquierda, la concertación o nueva mayoría, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, el perfil de esos electores está relacionado con lo que te señalaba antes. Ahora, Boric es un candidato que yo creo que tiene un componente de mucha más vocación política, ¿no? Boric, como tú muy bien lo decías, suscribió el acuerdo del 15 de noviembre, antes había decidido impulsar a candidatos a los municipios como su ex colega Char en Valparaíso o candidato al Parlamento, porque cree que la manera de alcanzar el poder es a través de acuerdo y entendimiento. Boric es de los que busca administrar el poder y no solo administrar el malestar, no solo administrar el descontento. Por eso digo que tiene una vocación de poder. Eso molesta a algunas personas, ¿no? Como las que tú señalabas, de alguna manera han cuestionado esas decisiones que él ha tomado más políticas, pero creo que en el fondo Boric entiende bien que para poder, ¿no es cierto?, alcanzar el poder, ¿no?, se requieren acuerdos políticos, acuerdos amplios. Eso es lo que está proponiendo él hoy día y por eso que su vocación de poder, algo parecido, Mariana, a lo que tiene Pablo Iglesias en España, ¿no?, que llegó a pactar con el Partido Socialista, con el PSOE, para poder llegar a hacer gobierno. Un poco eso es lo que yo creo que expresa hoy día Gabriel Boric, que, como digo, hay que leerlo, hay que entenderlo mucho más clave política que sus otros compañeros, a los que va a tener que convencer de esto que te estoy planteando, porque efectivamente es más difícil para el resto aceptar de buena a primera esta lógica del poder que hay detrás de la manera en que Gabriel Boric desarrolla su actividad política. Y dentro de este abanico de candidatos que tenemos en la oposición,
¿Cómo se ve la figura de Gabriel Boric eventualmente en competencia con las demás figuras que están dentro de la oposición? Vemos a candidatos que son de una política más tradicional, la candidata de la Democracia Cristiana, el candidato del PPD, por ejemplo. Se ve que Gabriel Boric también se lleva un poco mejor con Paula Narváez, con Jadwe. ¿Cómo se ve la competencia al interior? ¿Viene Gabriel Boric a un poco desordenar este abanico de candidatos presidenciales de la oposición que eran un poco más estables? Sin duda, él genera, con el establecimiento de su candidatura, genera un poco más de desorden en el sector del mundo de la izquierda y de la centroizquierda. Evidentemente, se pone sobre la mesa lo que tú decías al principio en relación al tema de realizar primarias amplias o más restringidas. Boric es partidario de una primaria amplia que vaya desde la DC hasta Pamela Giles, el Partido Comunista, es decir, que todos puedan competir para que haya una sola carta. En todos los sectores no hay acuerdo respecto de eso, pero le pone presión a esa discusión. Lo importante es que le pone presión porque recordemos que los candidatos a la primaria presidencial se deben inscribir hasta el 4 de mayo. Ese es el último día para poder inscribir candidaturas presidenciales que participen en las primarias del 4 de julio, ¿no? Y por lo tanto, ese es el camino para estar en la papeleta de la primera vuelta del mes de noviembre. Y ahí es donde se genera, ¿no es cierto?, de alguna manera esta presión que gatilla la irrupción de Boric, en el sentido de que genera estos movimientos en donde hay que comenzar a tomar decisiones, ¿no? También va a influir mucho el resultado que se puedan alcanzar en las urnas si es que las elecciones efectivamente se materializan el próximo 10 y 11 de abril, porque si la oposición saca un caudal importante de votos en la elección de concejales o en la elección de constituyentes, eso va a ser una mayor presión para que haya un acuerdo en una carta de la oposición que pueda, como decía antes, estar en la papeleta del mes de noviembre, en la primera vuelta. Y eso entonces, de alguna manera, es lo que viene a empujar hoy día Gabriel Boric y instalándose como un actor que complica, ¿no?, lo que teníamos hoy día, que era una cierta estabilidad, un cierto orden dentro del desorden, que había un cierto orden con algunos candidatos posicionados, todavía con poca intención de voto, y lo que hace Boric entonces al irrumpir es generar un poco un cambio en esa actual correlación de fuerza que estamos viendo hoy día en los candidatos de la izquierda y de la centroizquierda. Marco, hablando de esta eventual primaria, se ve muy complejo llegar a una primaria de toda la oposición porque, lo decíamos, hay candidatos que sí están completamente abiertos, como Gabriel Boric, como Paula Narváez, como Daniel Jadwe, que todavía no es candidato, pero ha dicho que le gustaría llegar a una primaria con toda la oposición, pero hay algunos que todavía no están... todavía no deciden jugar esa carta. Hay algunos que han dicho, mejor veamos las encuestas, con encuesta en manos, veamos cómo lo hacemos. Hay algunos que han dicho, no lo voy a hacer a puertas cerradas, hagamos toda la primaria todos juntos. Es muy complejo aunar posiciones en esta oposición. Por ejemplo, con la Democracia Cristiana, el PS, el PPD, se supone que iba a tener una preprimaria y al final se está diluyendo. ¿Se ve muy complejo el escenario de llegar a una primaria de toda la oposición? Se ve complejo porque si de verdad en toda la oposición todos quisieran alcanzar el poder, es decir, llegar a gobernar, no habría obstáculo para ponerse de acuerdo. Pero lo que vemos en la oposición es que hay un sector importante de esta que se siente mucho más conforme administrando, gestionando el malestar, ¿no? Gestionando el descontento que buscando ser poder, ¿no? Para poder resolver los problemas tú tienes que poder gobernar y eso significa vocación de poder. Y mientras hay un sector que se siente más cómodo administrando el malestar, administrando el descontento, hay otro que tiene mayor vocación de poder y eso genera una tensión al interior hoy día de la gran oposición. Como tú lo has dicho, deberíamos hablar de las oposiciones porque hay distintos sectores. Eso lleva entonces a que hoy día no todos vean de buena manera una primaria amplia. La Democracia Cristiana como partido tiene sus dudas, sus reticencias respecto de una primaria amplia en donde pueda competir el alcalde Jadwe o la diputada Pamela Giles. Entonces quieren una convención, perdón, una primaria más acotada. Hay otros que quieren, como el propio Boric y como Jadwe lo ha señalado, y Paula Narváez, una primaria de todo el sector. Yo creo que la principal encuesta, Marian, va a ser las elecciones que efectivamente se realizan el 10 y 11
de abril, porque ahí vamos a ver el caudal electoral que puede reunir la oposición. Si ese caudal de votos, especialmente fijándonos en las elecciones de concejales, de constituyentes, es muy importante, ¿no? Es muy significativo, eso le va a poner presión a que haya un entendimiento para que haya un candidato o una candidata única que esté, ¿no es cierto?, en la papeleta de la primera vuelta del mes de noviembre. Entonces, esa es la gran encuesta que deberíamos tener y es lo que están esperando también, yo creo, que los partidos de la oposición para ver efectivamente si eso es un factor que los lleve a buscar algún tipo de entendimiento político y, por supuesto, electoral. Le pone presión también el oficialismo. Sabemos que el oficialismo para estos temas es un poco más ordenado que la oposición, por así decirlo, de alguna forma. Ellos ya han dicho que van a ir a una primaria, salvo la UDI, ya todos los demás partidos tienen a su único candidato presidencial. Pone también una presión a esta eterna discusión de la oposición de una primaria conjunta de todos, de tener solamente un candidato que finalmente en varias elecciones ha hecho perder mucho terreno a este sector político, ¿no es cierto? Porque finalmente termina desordenándose lo que lleva y tiene sus consecuencias al momento de votar en las elecciones. Claro, ellos ven que podría haberse amenazado el objetivo que planteó el presidente Sebastián Piñera ayer en un foro en el que participó, donde decía que uno de sus principales legados era entregarle la banda presidencial o que lo sucediera en la moneda a alguien de su sector, alguien de su coalición, para ser más claro. Los problemas que hay también en la coalición de la centro-derecha, el oficialismo, tienen que ver con el factor outsider que juega hoy día el exdiputado y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ¿no? Eso genera cierto desorden. Es muy probable que antes del mes de mayo, ¿no?, el día 4 de mayo, y como te decía es el plazo para inscribir candidatura, algunos de estos candidatos o candidatas que hoy día están corriendo depongan su opción, ¿no es cierto?, para apoyar seguramente al más seguro candidato que en este minuto o el que tiene un mayor aprobación en las encuestas, aunque todavía no es suficiente para ser presidente, como es Joaquín Lavín, ¿no? Por lo tanto, como se dice en buen chileno, el chocolo se podría desgranar también, dependiendo del resultado que haya en las elecciones del mes de abril. Si estas no son como espera el oficialismo, podría ser un factor que acelere también los entendimientos para que ir definiendo una sola candidatura, ¿no?, y evitar esta también dispersión que tenemos hoy día con 4 o 5 candidatos que están instalados en el sector. Lavín está buscando ponerle presión a eso. Lavín quiere ser el candidato único, ojalá llegar a ser el candidato único del sector y estar en la papeleta de la primera vuelta de noviembre y no tener que pasar por una primaria con otros candidatos, porque eso podría verse como un desgaste de tiempo, de energía, de recursos, ¿no? Por lo tanto, también en el oficialismo no todo es miel sobre hojuelas y evidentemente hay también ciertas discrepancias que, como digo, también podían comenzar a resolverse después de las elecciones del 10 y 11 de abril. Volviendo a lo que tú decías, ayer el presidente Piñera señalaba que le gustaría una continuación de su gobierno por parte de alguien del oficialismo y justamente Gabriel Boric unas horas más tarde decía no podemos permitir o no permitamos que se haga una continuación de este gobierno y habla en su discurso también, hace mucho énfasis en el proceso de la redacción de una nueva constitución, en tener una constitución feminista, donde se incluyan a los pueblos originarios, descentralizada. Llama mucho a las consignas de las manifestaciones sociales, llama mucho al feminismo, a los pueblos originarios que también van a estar presentes en la Convención Constitucional y a no seguir con este gobierno. Toma esas consignas de la calle y es algo que quizás le puede beneficiar mucho en esta candidatura. Sí, es consistente, Marián, con lo que dijo también la actual presidenta del Senado cuando asumió la testera hace un par de días, ¿no? La senadora Yanna Proboste, cuando decía que ella era, digamos, de oposición y que iba a colocar todo su esfuerzo para que hubiera unidad, para que el próximo gobierno, un gobierno de mayorías, así lo llamó ella, ¿no es cierto?, pueda de alguna manera, ¿no es cierto?, imponerse en las elecciones del mes de noviembre, ¿no? Iba a ser la facilitadora, el puente, tal como lo plantea Boric de alguna manera, ¿no es cierto?, para ese entendimiento opositor, ¿no?, que pueda dar una mayoría necesaria para poder
gobernar, ¿no? Hoy día cada vez más importante contar con mayorías para poder gobernar, mayoría en el Parlamento, ¿no? Y por lo tanto creo que son consistentes esos discursos. El de la actual presidenta del Senado, la senadora Yanna Proboste, lo que plantea Gabriel Boric en su lanzamiento, podríamos decir, de su precampaña el día de ayer desde Magallanes, ¿no? Y de alguna manera el llamado que están haciendo claramente es a la unidad de la oposición, ¿no es cierto?, que si bien es cierto tiene mayoría en el Congreso, no ha podido usarlas adecuadamente y por lo tanto se espera que el resultado que se obtenga en las urnas en las elecciones del 10 y 11 de abril, en elección de concejales, de alcaldes, de gobernador y delegado a la Convención Constitucional, pueda ser el factor que empuje con más fuerza, ¿no es cierto?, ese entendimiento opositor para poder ganar las elecciones probablemente en segunda vuelta en noviembre de este año. Marco, y en ese sentido, ¿cuáles son las piedras de tope, por así llamarlo, que tú ves para esta unidad opositora que hemos visto, tú lo has dicho en el propio Congreso, con cosas quizás tan básicas como ponerse de acuerdo para la presidencia de la Cámara de Diputados en su momento, que no se podían converger estas distintas opiniones dentro de la propia oposición? ¿Cuáles serían esas piedras de tope, lo que nos deja avanzar a esta unidad de todo ese sector? Yo diría que hay una que es la central. Hay un sector de la oposición importante que se siente más cómodo administrando el malestar, administrando el desencanto. Y hay otra parte de la oposición que cree que tiene que alcanzar el poder para resolver esos problemas. Esa disputa, esa tensión que hay entre la vocación de poder de algunos y el manejo del malestar, la gestión del malestar del otro, es lo que genera todas las dificultades que observamos. Hay un problema muy de fondo que tiene que ver con eso, ¿no? Que hay algunos que se sienten más cómodos gestionando el malestar, pero que no tienen la vocación de poder o no se ven, ¿no es cierto?, resolviendo los problemas. Para poder resolver los problemas hay que gobernar. Y por eso decía que si efectivamente todos estuvieran de acuerdo en eso, en que el objetivo es alcanzar el poder, ¿no?, para poder ser gobierno, se hubieran puesto de acuerdo hace rato. Lo que pasa es que no está tan claro eso, porque, insisto, hay diferencias que tienen que ver con una cuestión estratégica, ¿no? Y esa diferencia estratégica es la que le impide a la oposición efectivamente actuar de manera ordenada, en forma táctica que le permita, ¿no es cierto?, administrar adecuadamente el poder que hoy día tiene, porque la oposición tiene un poder, la mayoría que tiene hoy día en el Parlamento le permitiría actuar de manera más ordenada, pero esta dificultad de fondo que te planteo, ¿no?, entre los que se sienten más cómodos gestionando el malestar y otros que creen que hay que obtener el poder, es lo que genera las dificultades para poder avanzar en el camino de construir mayorías que permitan, ¿no es cierto?, gobernar el país. La gran prueba entonces para los candidatos presidenciales va a ser la elección del 10 y 11 de abril, como lo decías. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, buenos días. Ahora nos vamos a una pausa, ya volvemos con más informaciones en la mañana informativa acá en Canal 24 Horas.